Muy buenos días, hermanos. El día de hoy estamos pues en la continuación del tema con respecto a la interpretación de las parábolas. Tema que dejamos inconcluso, pero que en estos momentos retomamos para poder seguir abordando este importante tema, esta importante temática, esta importante forma de presentar el mensaje de la Biblia que se presentan en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento y de boca de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos quedado en el asunto de la interpretación y ahora pues vamos a ver las normas interpretativas de este tan especial modo de revelar las palabras de Dios. Bien, las normas interpretativas son las siguientes. 1. Determinar la verdad central. Mis queridos oyentes, esto es importantísimo. Determinar la verdad central nos va a evitar andar cayendo en errores interpretativos. En opinión del teólogo Ram, esta es la regla áurea de la interpretación de textos parabólicos. Nunca debe prescindirse de ella, a pesar de lo sugestivas que puedan resultar las vías de la alegorización. El intérprete ha de preguntarse en todos los casos, ¿qué quiso enseñar Jesús? La respuesta será simple. No hay ningún ejemplo claro en que el Señor con una misma parábola quisiera enseñar varias lecciones. No obstante, iríamos a extremos injustificados si en todos los casos negáramos significado especial a algunos de los elementos de determinadas parábolas. Jesús mismo reconoció valor simbólico en la figura del sembrador, en la semilla, en las diferentes clases de tierra, en las aves, en los pedregales y en los espinos. Y esto lo vemos en la parábola relatada y descrita en Mateo 13, del 18 al 23. Pero fue uno de los pocos casos, de no ser el único. Entonces, sería asimismo difícil asegurar que al referir la parábola de los viñadores homicidas, Jesús no veía a los profetas en los siervos maltratados, asimismo en el hijo asesinado y a los gentiles llamados a participar en el reino en los otros labradores, a los que sería arrendada la viña. Podríamos añadir también otros ejemplos. Pero esto no anula la regla anteriormente señalada de determinar la verdad central. Tanto en la parábola del sembrador como en la de los labradores malvados había un propósito concreto. En la primera, mostrar el arraigo y desarrollo del reino por la acción de las palabras, pese a todos los obstáculos. En la segunda, hacer patente la soberanía de Dios en su reino frente a la rebeldía del pueblo judío. Cualquier lección que pueda derivarse de la enseñanza central ha de considerarse accesoria. Para precisar la verdad central es necesario tomar en consideración los siguientes factores. A. El contenido esencial. Ha de analizarse la parábola observando los protagonistas, su carácter, el progreso de la acción, su punto culminante, así como las parábolas que se repiten o que se presentan o que presentan un especial relieve. Hágase la prueba con la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 11 y versículos siguientes, y se verá hasta qué punto avanzado se consigue llegar mediante el análisis mencionado. La ocasión. La situación particular que motiva la parábola siempre es iluminadora. De ahí lo útil de algunas preguntas. ¿Cuándo fue referida? ¿En qué circunstancias? ¿Fue dirigida a alguien en especial? ¿A quién? ¿En qué actitud espiritual se encontraban los oyentes?
en la mayoría de los casos hallamos datos orientativos. Tal sucede en las parábolas de los dos deudores, de Mateo 18:21 y versículos siguientes, y los dos hijos, Mateo 21:23 al 32. La oveja y la dracma perdidas y el hijo pródigo en Lucas 15. La viuda y el juez injusto de Lucas 18:1 y versículos siguientes, y etcétera. Otra cosa que debemos tener en cuenta para poder encontrar el punto central es el fondo cultural y existencial. Las parábolas se basan en elementos tomados de la naturaleza y de la actividad humana, pero a menudo tales elementos tenían un carácter simbólico. Por ejemplo, en la simbología hebrea, la siega era figura del fin del mundo, la de las bodas y el vino del tiempo de salvación, la higuera del pueblo de Dios, etc. Si nosotros queremos captar objetivamente el significado de una parábola, hemos de situarnos en el plano cultural de quienes la escucharon de labios de Jesús. Muy sugestivas al respecto son algunas de las notas de J. Jeremías en su estudio sobre las parábolas. Por ejemplo, las relativas a la del hijo pródigo. Tras exponer con detalle las formas legales judías de menor transición de bienes de padres a hijos, resalta lo que el hijo menor realmente quería hacer, ilegalmente indemnizado, y organizarse una vida independiente. Las observaciones sobre costumbres judías siguen en el resto del comentario, no son menos esclarecedoras. Asimismo, inseparablemente del aspecto cultural, debe tomarse en cuenta la situación existencial de los primeros oyentes y de la decisión con que la proclamación del reino de Dios los enfrentaba. C.H. Dodd presta gran atención a este aspecto de la interpretación y son realmente valiosas sus observaciones sobre el pensamiento o las costumbres de los judíos en relación con las parábolas que analiza en el capítulo 4, titulado La situación en la vida. Entresacamos lo que escribe sobre la parábola del tesoro oculto y la de la perla preciosa, de Mateo 13, 44-46. Por lo que se refiere a su interpretación, el único problema real reside en el tertium comparationis, que es el inmenso valor de la cosa hallada por el sacrificio con que se adquiere. Este problema se resuelve, a mi juicio, con las siguientes consideraciones. En primer lugar, dado que los oyentes de Jesús concebían el reino de Dios como el gran objeto de esperanza y de plegaria, no necesitaban ser convencidos de su valor. En segundo lugar, estas parábolas, como la mayoría de las parábolas de Jesús, presentan un ejemplo de conducta humana e invitan a dar un juicio sobre ella. ¿Fue necio el campesino al empobrecerse para comprar el campo? ¿Cometió el mercader una temeridad imperdonable al vender toda la hacienda para comprar una sola perla? A primera vista, sí. Pero el financiero que triunfa es el que sabe cuándo conviene endeudarse. Lo principal es estar completamente seguro del valor de lo que se compra. ¿Y cuál es la situación en la vida? Hemos de imaginar una situación en la que destaque la idea de grandes sacrificios con vistas a un fin valioso. ¿Estáis de acuerdo en que el reino de Dios es el bien supremo? En vuestra mano está poseerlo aquí y ahora sí, como el que halló el tesoro y como el mercader de perlas. Os olvidáis de vuestras preocupaciones. Seguidme. El otro asunto es el posible paralelismo con otros textos. Algunas parábolas tienen marcada semejante con otras o son referidas con alguna variación. En ambos casos, la comparación es útil, bien para confirmar, bien para enriquecer su significado. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15, por ejemplo, se complementa admirablemente con la de la dracma perdida
y de la comparación emergen con mayor relieve, si cabe, las tres ideas dominantes: estado de perdición, búsqueda diligente y recuperación gozosa de lo perdido. En conjunto, ambas exaltan la acción redentora de Dios en favor de los pecadores. Y si cotejamos las dos parábolas mencionadas en Mateo 18, del 11 al 13, advertimos que el énfasis recae sobre la superioridad del gozo en el caso de la oveja perdida que es hallada. El pastor se regocija más por ella que por las 99 que no se habían descarriado. El paralelismo puede extenderse provechosamente a otros textos, especialmente a parábolas o metáforas del Antiguo Testamento. La parábola de los labradores malvados nos hace pensar en el cantar de la viña de Isaías 5. No solo los puntos de semejanza son notables. En el pasaje de Isaías encontramos la clave de la interpretación. Ciertamente la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta preciosa suya. Esperaba justicia, y aquí violencia, rectitud, y aquí alaridos. No era difícil para los sacerdotes y los fariseos entender lo que Jesús quería significar. Mateo 21:45. También otro de los aspectos es observaciones hechas por Jesús mismo. En no pocas parábolas, antes o después del relato, hallamos algunas frases de Jesús que determinan la verdad central. Las parábolas del Señor sobre el deber de perdonar hasta 70 veces 7 en Mateo 18, 21 y 22 nos dan claramente la clave para fijar la enseñanza capital de la parábola de los dos deudores. La alusión a los publicanos y las rameras que van al reino de Dios delante de los sacerdotes y líderes de Jerusalén concreta la lección de la parábola de los dos hijos que la precede, Mateo 21:31. La puerta de entrada en el reino no es una falsa profesión de fe, una adhesión mental a la palabra de Dios, sino el arrepentimiento, la metanoia, la conversión. La verdad medular de la parábola del banquete de bodas se desprende de la declaración de Jesús al final de la misma, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22 del 1 al 14. Lo que se pretende enseñar es la respuesta indigna de los muchos al generoso convite de salvación hecho por Dios. La recomendación de orar siempre y no desmayar de Lucas 18:1 nos muestra la necesidad de la perseverancia en la oración y la confianza en la perfección de Dios como la verdad esencial contenida en la parábola del juez injusto. En algunos casos, las observaciones de Jesús las hallamos antes y después del cuerpo de la parábola, lo que duplica la ayuda exegética. Véase como ejemplo la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, 12 y 13. Las declaraciones que la enmarcan no pueden ser más iluminadoras. Y dice así: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dicho cuanto antecede, hemos de admitir la dificultad con que se tropieza a veces para señalar la verdad central de una parábola. Tal sucede con la del mayordomo infiel, en Lucas 16, del 1 al 15. Sin duda, la más difícil de interpretar. Una vez considerados todos los datos que suelen ayudarnos en la exégesis, no resulta demasiado claro su propósito. Las propias palabras de Jesús no son del todo esclarecedoras. ¿Qué es lo que el maestro quiere grabar en la mente de los discípulos? La necesidad de ordenar la vida en la tierra con miras al destino eterno, la responsabilidad del cristiano como administrador de los negocios de Dios, o el imperativo de una entrega a Dios y los intereses de su reino sin dicotomías de ningún género. Como ha afirmado C.H. Dodd, casi podemos ver aquí algunas notas para 3 sermones distintos sobre la misma parábola. No obstante, la reflexión en torno a todos los datos puede darnos la luz que necesitamos.
Cuando uno de ellos parece poco útil, otro puede proporcionarnos la orientación correcta. En la mencionada parábola del mayordomo infiel, Dodd ve la clave de la situación originaria del siguiente modo. El relato habla de un hombre situado ante una crisis que puede llevarle a la ruina. Comprendiendo la gravedad de su situación, se pone a reflexionar y descubre un medio drástico para salir del apuro. Los oyentes son invitados a admitir que ese hombre, a pesar de ser un canalla, tuvo el mérito de afrontar la crisis con realismo y espíritu práctico. Entonces, pensaría que, según Jesús afirmaba constantemente, ellos mismos se hallaban ante una crisis decisiva. Seguramente Jesús les habría dicho en conclusión que era de sentido común reflexionar en serio y actuar con audacia para afrontar la crisis. Esta es, a mi juicio, la aplicación más probable de la parábola, y entonces es bastante adecuado el ulterior comentario del evangelista. Los hijos de este mundo son más prudentes que los hijos de luz.